Hoy vamos a meternos de lleno con René Descartes. El famoso Descartes. Sí, pero quizá no tanto con el pienso luego existo, ¿eh? Vamos a mirar más al hombre que había detrás. Ajá. Porque hay algo que revelan los textos, sus cartas, lo que cuentan sus biógrafos, y es una necesidad de soledad bastante sorprendente. Muy marcada, ¿sí? Pues eso, la idea hoy es intentar entender por qué y cómo Descartes hizo del aislamiento casi una herramienta de trabajo. Casi un método en sí mismo, ¿no? Exacto. Vale, pues empecemos por ahí. Los textos sugieren que Descartes, no es que le gustara estar solo, es que lo necesitaba para pensar. Totalmente. Su biógrafo, Bayet, por ejemplo, da una imagen muy clara, ¿no?, de esas mañanas enteras meditando en la cama. Sí, lo cuenta muy bien. Y ojo, que no era pereza, ¿eh? Claro, era su momento cumbre de introspección. Protegía ese tiempo muchísimo. Precisamente. Y lo interesante, creo yo, es cómo convierte esa necesidad personal en un principio activo, en algo metodológico. Metodológico. ¿Cómo? Pues eso, que para él la soledad era una condición necesaria para su método, para pensar bien. Buscaba activamente, proteger su mente de influencias externas. De lo que él llamaba distorsiones de la interacción social, ¿verdad? Exacto. Quería que las ideas vinieran de la razón pura, sin contaminar, por así decirlo. Entiendo. Por eso no es casualidad, que las bases de su método, las del discurso del método, surgieran en Alemania retirado en una, lo describen como una estufa. Una habitación pequeña y cálida, aislada, ideal para concentrarse. Justo. Un entorno controlado al máximo para la reflexión. Y supongo que esa misma búsqueda de aislamiento explica que se pasará, ¿cuánto? ¿20 años en Holanda? Más de 20 años. Sí. Y es curioso cómo describe Holanda en una carta a Balzac. Dice que es como un gran desierto. Un desierto. Pero no porque estuviera vacío, ¿no? No, al contrario. Era un sitio muy activo, pero le ofrecía algo que valoraba muchísimo: el anonimato. Poder ser uno más, pensar sin que te miren. Exacto. Esa discreción era clave para él. Y hay testimonios, como el de Constantine Huygens, que confirman que encontrar a Descartes era difícil. Se escondía. Bueno, cambiaba de residencia a menudo, evitaba visitas. No era, una simple rareza. Era una estrategia consciente. Una táctica para proteger su tiempo y su espacio mental. Eso es, para salvaguardar su autonomía intelectual, como dicen los textos. Vale, entiendo la estrategia del aislamiento físico. Pero claro, la filosofía también necesita intercambio de ideas, ¿no? ¿Cómo hacía? ¿Se aisló del todo? No del todo. Y ahí está el matiz interesante. Su rechazo a la interacción era sobre todo hacia los debates cara a cara. Ah, los típicos de los salones de la época. Esos mismos. Él pensaba que ahí, la retórica, la presión del grupo, pues ahogaban la búsqueda sincera de la verdad. Ya, que se imponía más el que mejor hablaba que el que tenía razón. Algo así. Por eso prefería 1000 veces el debate escrito. La correspondencia. Como las famosas objeciones y respuestas a sus meditaciones. Exacto. Ahí podía pensar la respuesta, controlar el argumento. Era un ritmo más pausado, más reflexivo. Tiene lógica. Y eso conecta directamente con su filosofía, supongo, con ese individualismo tan suyo. Totalmente. Conecta con esa idea de que el conocimiento verdadero se construye desde uno mismo, desde el propio yo pensante, sin depender de autoridades externas. Lo dice claro en el discurso del método, ¿no? Eso de edificar sobre un terreno que sea enteramente mío. Sí, es una cita clave de las fuentes. Y además es curioso. Desaconseja que otros le imiten al pie de la letra. ¿Ah, sí? Sí, dice que cada uno tiene que encontrar su propio camino. Es un individualismo radical, pero no proselitista, digamos. Pero, a ver, que valorase tanto su espacio y su método individual, ¿significa que era indiferente a los demás, al mundo? Porque también se sabe que tenía mucha correspondencia. Correcto, no era un ermitaño antisocial en ese sentido. Mantuvo una red de contactos epistolares muy activa, con gente como Mersenne, por ejemplo. Claro, Mersenne era como su agente en París, ¿no? Le mantenía al tanto de todo. Exacto. Y hay otro punto importante que señalan los textos. Su meta última no era solo para él. ¿Ah, no? No. A pesar de su retiro, en el discurso del método mismo, expresa un deseo muy claro de que su filosofía sirva para mejorar la vida humana. Cierto. Menciona la medicina. Buscar reglas aplicables a la medicina más segura. Eso es. Su individualismo era un método riguroso, sí, pero con un fin último que buscaba ser útil para la humanidad. No era egoísmo puro. Entendido.
Aunque, bueno, esa tensión entre su necesidad vital de soledad y las demandas del mundo exterior tuvo un final bastante amargo en Suecia, ¿no? Uf, sí, totalmente. Su última etapa, en la corte de la reina Cristina, fue la antítesis de su vida ideal. Clases de filosofía a las 5 de la mañana, en pleno invierno sueco. Imagínate, rompió por completo su rutina sagrada de meditación matutina en la cama, tranquilo y caliente. Biógrafos como Clercellier y otros contemporáneos coinciden, ese choque, ese estrés precipitó su enfermedad y su muerte. O sea que fue una confirmación. Trágica, pero confirmación, al fin y al cabo, de lo importante que era para él ese aislamiento controlado. Exactamente. Una prueba dramática de lo vital que era para su equilibrio y quizá hasta para su supervivencia. Entonces, resumiendo un poco todo esto, la famosa soledad de Descartes no era simplemente un rasgo de carácter, una peculiaridad. No, no. Era, como decías, una herramienta clave de su método filosófico y casi una condición existencial para él, para poder ser Descartes, ¿no? Yo creo que sí. Su vida es como un testimonio de esa primacía que le daba al yo pensante, al individuo reflexionando, por encima de las exigencias y el ruido del mundo social. Y esto nos deja quizá una pregunta interesante flotando, ¿verdad? Algo que surge de analizar todo esto. Pues sí, plantea una reflexión importante. ¿Hasta qué punto nuestro entorno social, o al revés, la decisión de apartarnos de él, moldea no solo cómo vivimos, sino la esencia misma de lo que pensamos? Claro. O sea, podría haber nacido el cogito ergo sum, esa cumbre de la introspección pura e individual, en medio del bullicio de las interrupciones constantes de un salón parisino del 17? Hoy nos metemos de lleno en la figura de René Descartes, pero desde un ángulo que quizás sorprende un poco. Todos lo conocemos, claro, el padre de la filosofía moderna, pero ¿sabíais que buscaba activamente la soledad? Que de hecho rehuía bastante la vida social. Pues sí, es una faceta sorprendente, pero yo diría que es crucial para entenderle. Si miras las fuentes, testimonios de gente de su época como Bayet o Huygens, o su propia correspondencia, sobre todo con Mersenne, y claro, sus obras como El discurso del método, Ajá. ves que ese aislamiento no era una simple manía, ¿sabes? Era parte fundamental de su método filosófico. Entiendo. Entonces, el objetivo hoy es explorar justo eso, ¿no? Porque esa necesidad de soledad, como esa reclusión que parece que fue muy deliberada, se convirtió en la base para crear todo su sistema filosófico. Eso de la razón pura, la introspección. Exacto. Un punto clave, yo creo, es ese famoso retiro en la estufa en Alemania, que se menciona mucho. Pero ¿no fue algo aislado? Ya. Su biógrafo, Adrian Bailet, por ejemplo, describe muy bien su rutina. Descartes pasaba las mañanas meditando, escribiendo, en la cama. En la cama suena un poco a pereza, ¿no? Que va, no era pereza, era método puro. Buscaba estar completamente aislado de cualquier interrupción. Quería las condiciones perfectas, digamos, para pensar con claridad. Vale, entiendo la necesidad de concentración, pero... a ver, ¿no corría el riesgo de que esa pureza tan buscada se convirtiera en una especie de cámara de eco? O sea, ¿no limitaba su filosofía al no contrastarla más en tiempo real con otros? Es una buena pregunta, sí. Pero para Descartes el mayor riesgo era la contaminación exterior. Él creía firmemente que para llegar a la verdad usando solo la razón, la mente tenía que estar, pues, lo más limpia posible, libre de prejuicios, de opiniones ajenas, incluso de las distracciones de los sentidos. La introspección profunda para él necesitaba silencio, necesitaba aislamiento. Era casi una condición indispensable. Y eso explica, supongo, su decisión de irse a vivir a Holanda durante, ¿cuánto? Más de 20 años. Exacto. Desde 1628, más o menos, hay una carta muy famosa a Gys de Belsac, de 1631, donde describe Holanda como un gran desierto. Un desierto. Curioso. Sí, pero no se refería al paisaje, claro. Hablaba del anonimato, de la falta de compromisos sociales que le ofrecía. Valoraba muchísimo esa especie de invisibilidad para poder dedicarse de lleno a pensar. Para evitar visitas no deseadas, para que no le interrumpieran. Vaya. Una estrategia consciente, entonces, para proteger su tiempo y su espacio mental. Totalmente. Una estrategia para preservar su autonomía intelectual del ruido social. Y esta versión al ruido, fíjate, se ve también en cómo prefería comunicar sus ideas. Le gustaba mucho más escribir que debatir cara a cara. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué?
Si se supone que el debate agudiza las ideas. Bueno, él pensaba que la verdad filosófica necesitaba un espacio muy racional, muy controlado, y creía que el debate oral, el cara a cara, pues, rara vez lo ofrecía, que solía estar dominado por la retórica, las emociones, las ganas de ganar la discusión más que de buscar la verdad. Ya veo. Por eso prefería el diálogo escrito. Su correspondencia era enorme, y luego están las famosas objeciones y respuestas a sus meditaciones. Eso permitía una reflexión más pausada, más rigurosa, ¿entiendes? Claro. Y ahí entra la red de contactos que mantenía, ¿no? Porque, aunque estuviera aislado físicamente, no estaba desconectado del mundo intelectual. Justo, ese es un matiz importante. Mantenía correspondencia súper activa con gente clave. Marín Mersenne, en París, era como su agente, su intermediario, pero también con Fermat, con el propio Huygens. O sea que era un aislamiento selectivo. Exactamente. Evitaba la distracción social, digamos, la charla superficial, pero buscaba activamente el intercambio intelectual, serio, controlado, para poner a prueba sus ideas, para refinarlas. Entendido. Pero este modo de vida tan controlado, tan a su medida, chocó frontalmente al final, en Suecia. Así fue, sí. La invitación de la reina Cristina en 1649 le sacó totalmente de su elemento. Las exigencias de la corte y, sobre todo, esas famosas clases de filosofía a las 5 de la mañana con el frío que hacía en Suecia. Fue a las 5. Imagínate, era la antítesis de su rutina, de su necesidad y aislamiento matutino. Muchos de sus contemporáneos, como su editor Claire Sellier, pensaron que ese cambio tan brutal, ese choque con sus hábitos, fue lo que precipitó su enfermedad y su muerte en 1650. Vaya. Un final que parece confirmar, de forma un poco trágica, que su método de vida era incompatible con las demandas sociales más intensas. Y todo esto refuerza esa imagen de individualismo radical, ¿no? Absolutamente. Hay una frase en el discurso del método que es muy, muy reveladora. Dice algo así como: mis designios nunca han sido otros que tratar de reformar mis propios pensamientos y edificar sobre un terreno que sea enteramente mío. Enteramente suyo. La idea central es esa. Cada persona tiene que encontrar su propio camino hacia la verdad, partiendo de su propia razón, de su propio pensamiento. Y de ahí, claro, que no quisiera fundar una escuela formal ni tener discípulos en ese sentido tradicional. La primacía total del yo pienso individual sobre cualquier cosa colectiva. Eso es. Aunque, y esto es importante volver a matizarlo como hicimos con la correspondencia, su objetivo último no era puramente egoísta o egocéntrico. Ajá. En el mismo discurso, él expresa el deseo de que su filosofía tuviera aplicaciones prácticas. Habla de la medicina, por ejemplo. Quería que su conocimiento sirviera para mejorar la vida humana, para el bienestar de todos. Su retiro buscaba un conocimiento riguroso que al final pudiera ser útil. Bien, bien. Pues resumiendo un poco, la soledad de Descartes no era una excentricidad, ni mucho menos. Era una herramienta de su método, consciente, deliberada, fundamental. Una estrategia para proteger la claridad de la razón individual frente a todo el ruido exterior, ¿no? Su vida entera fue una apuesta radical por el pensamiento autónomo. Muy bien resumido, sí, y nos deja pensando, ¿verdad? Si para Descartes, que fue uno de los grandes arquitectos del pensamiento moderno, la claridad intelectual exigía sí o sí un grado importante de aislamiento, ¿qué podemos pensar de nuestra época? Hoy estamos hiperconectados, siempre colaborando, siempre en línea. ¿No estaremos quizá arriesgando un poco esa profundidad, esa autonomía del pensamiento al priorizar tanto la interacción constante? ¿Estamos perdiendo esos espacios de reflexión solitaria que él consideraba tan esenciales?